Me encuentro con el periodista José Luis Vargas y Fuentes, que en ese entonces era redactor principal en la revista Caretas. ¿Qué recuerda del motín? ¿Qué ocurrió en el penal El Sexto en 1984? Mira, el motín del penal del Sexto, una cárcel que se llamaba así porque se encontraba en lo que antes se decía la sexta zona policial de Lima. Recuerdo que se inició más o menos como a las 10 de la noche, a las 10 de la mañana del 27 de marzo de 1984. A esa hora se estaba distribuyendo el desayuno, lo que los presos conocían como la paina en Replana. Replana es la jerga de los delincuentes, ¿no? Entonces, aprovechando el desorden que se suscitaba en esos momentos, un grupo de delincuentes encabezados por Luis García, más conocido como Pilatos, y sus compinches, Eduardo Centenario, alias Lalo, Alejandro Sánchez, que le decían Loco Alejo, o Pelado, y Víctor Ayala, le decían Carioco, lograron ingresar a las oficinas administrativas del penal y tomaron como rehenes a 10 trabajadores del penal. Entre ellos había 3 psicólogas, un psicólogo, 2 narcotraficantes, uno de ellos conocido como Mosca Loca, Guillermo Cárdenas Dávila, si mal no recuerdo, y un dirigente de Sendero Luminoso. Hasta el momento no se ha podido determinar cómo lograron llegar estos señores a la parte administrativa, cómo obtuvieron las llaves para poder salir de sus celdas o del comedor del penal para dirigirse a las áreas administrativas. Nunca se habló de que habían sido ayudados por un empleado del penal o por un policía, pero nunca se logró establecer eso con claridad. En esa oportunidad, ahora que hablamos de Mosca Loca, él fue degollado en venganza porque estos delincuentes le tenían envidia, porque este narcotraficante, que en alguna oportunidad había ofrecido cancelar la deuda externa de Perú a cambio de que lo dejaran trabajar en su negocio de narcotráfico, y además en su celda contaba con televisor, con teléfono propio, con un venusterio donde recibía la visita de sus amigas. Esto motivó que los otros reclusos le tuvieran pues envidia y que deseaban vengarse. A él le cortaron la yugular con una chaveta y lo quemaron vivo después. Bueno, la cosa es que los tipos estos tomaron como rehenes a todos estos trabajadores y amenazaron con matarlos uno por uno si es que no se les permitía salir en libertad, ¿no? Ese día, desde más o menos de las 10 y algunos minutos, se empezó a transmitir por televisión todo lo que ocurría, pero desde la parte externa, porque los presos subieron a la azotea del penal del Sexto, que estaba en la avenida Bolivia, y desde ahí comenzaron a amenazar con sus cuchillos y con pañuelos en la cabeza, exigiendo su libertad. El motín aparentemente no podía ser controlado porque los policías no podían ingresar, en vista de que había 10 rehenes, ¿no? 13 rehenes en realidad, con los dos narcotraficantes y el dirigente senderista.
durante toda esa mañana transmitía, pero hasta ese momento no había habido un acto de violencia así, a las que habían amenazado a realizar estos tipos. Pero a las 2 de la tarde más o menos, la cosa sí ya se puso picante, porque a esa hora el delincuente que te dije apodado Carioco mostró a un empleado del penal, creo que se llamaba Carlos Rosales, lo roció con querosene ahí a la vista de las cámaras de televisión que estaban al frente del penal, que era la azotea del Colegio Guadalupe, que estaba que en esa parte daba frente al penal de Sexto, y le prendió fuego. Por suerte, este trabajador lo soltaron por ahí, logró salir y fue llevado al hospital. Murió días después. Ahí ya las cosas comenzaron a ponerse color de hormiga para la policía y para, qué sé yo, para consternación o para alarma de quienes en esos momentos estábamos viendo la televisión. Los delincuentes le habían dado plazo hasta las 3 de la tarde para que les consiguieran una camioneta o 2 camionetas con luna polarizada, en las cuales iban a llevar a los rehenes con la amenaza de matar a cada uno de ellos si es que uno por uno, si es que la policía los perseguía. Su meta era que los llevaran al aeropuerto y de ahí abordar un avión que los llevara a la frontera. En realidad nunca se supo si era la frontera con Ecuador o la frontera con Chile, pero la cosa era que quería salir del país. A las 3 de la tarde, como no se satisficieron sus demandas, otro empleado, en este caso Rolando Farfán, creo, fue llevado a la azotea del penal y así ante las cámaras, ¿no? y a vista pues de todos los que estábamos viendo televisión, le dispararon un balazo en el estómago y el tipo murió desangrado ahí en esa misma parte del techo, ¿no? del penal. Mientras salían, gritaban y todo, las horas fueron corriendo y a las 6 de la tarde, más o menos, otro trabajador penitenciario, Walter Corrales, intentó escapar subiendo a la azotea del mismo penal donde habían estado los delincuentes, pero uno de ellos logró agarrarlo por la pierna y le acuchillaron, comenzaron a meterle cuchillo en la pierna, ¿no? Toda ahí. Y en fin, a derramar lágrimas para, te digo, de la impotencia de lo que estábamos ahí, ¿no? Y luego de eso, el tipo quedó herido ahí en la azotea. Después de los delincuentes sacaron a una psicóloga, Carmen Ríos, una psicóloga que después escribió un libro precisamente sobre la experiencia que le tocó vivir en esa oportunidad, para que ella abogara por ellos. Pero igual las cosas sus demandas no fueron atendidas. Total que ya estaba oscureciendo y a las 7 de la noche las autoridades decidieron cortar la energía eléctrica a todo el interior del penal y se hizo la oscuridad por ahí. Entonces el penal, que empezó a ser iluminado por los reflectores de los bomberos y de las ambulancias que habían llegado hasta este lugar. Pero había un desconcierto total porque no se sabía qué estaba pensando el gobierno, presidía el gobierno
arquitecto Fernando Belaúnde Terry, y el ministro del Interior, que era Luis Perkovich en esos momentos, ni tampoco qué cosa es lo que estaban planeando o qué estrategia iban a utilizar los delincuentes. Se escuchaba bulla, gritos, mentadas de madre, lisuras, en fin. Todo se despejó cuando a las 9 de la noche se hizo un movimiento. La policía empezó a desalojar a los curiosos periodistas con el rochabús, despejaron las calles y se pensó que ya la demanda de los delincuentes iban a ser atendidas. Entonces llegó una ambulancia y a las 9:05, unos minutos después de las 9 de la noche, la ambulancia ingresó al penal, pero iban guardias republicanos. La Guardia Republicana es la encargada de controlar el orden en los penales, con guardias republicanos, te digo, a los costados, ingresó al penal. Lo que sucedió ahí luego ya fue solamente ruido de metralleta, bala, gritos de dolor, de lisuras, en fin, un desconcierto total que se calmó, por así decirlo, o dejó o mejor dicho, que antecedió al silencio posterior y que trajo como consecuencia que comenzaran a salir los empleados que habían estado de rehenes, o todas las personas civiles que habían estado de rehenes, mientras que de los delincuentes no se sabía nada. Total que recién al día siguiente ya nos enteramos que habían muerto un total de 22 personas en esos momentos, de ellos los dos trabajadores del penal y ¿cómo se llama? Y 20 delincuentes. No se supo cómo ocurrió cada uno de ellos. Y entre los 22 delincuentes, uno de los rehenes era Mosca Loca, ¿no? Que ya te había dicho, que había recordado que fue degollado y incendiaron su colchón y ahí lo quemaron, ¿no? Pero no se supo qué cosa ocurrió, cómo se desarrollaron los hechos al interior, porque nunca se nos permitió a los periodistas ingresar al penal al día siguiente, siquiera para tomar fotos, vistas se prohibió tajantemente el ingreso de cámaras, fotos, en fin, al penal. Eso fue lo que ocurrió durante, pues hasta de las 10 de la mañana hasta cerca de la medianoche y quizás un poco más. Creo que fueron 14 horas, más o menos. Todo esto fue transmitido directamente por la televisión. ¿Cuál fue el origen del motín? ¿Qué exigían los delincuentes? Mira, estos delincuentes habían sido traídos del penal de Lurigancho, donde había protagonizado ya varias reyertas al interior del penal. Lo llevaron al Sexto y las autoridades tenían planeado llevarlos al penal de Cachiche, donde había un pabellón especial para los delincuentes prontuariados, los más peligrosos, los más rebeldes. Ellos no querían eso porque en ese pabellón estaban restringidas las visitas, no iban, había mucho mayor control, eran más estrictos, y ellos de ninguna manera querían ir al penal de Cachiche. Y por eso fue la protesta que motivó, que originó ese motín. ¿Cómo era el penal? Mira, yo no tuve la oportunidad de ingresar al penal en ese entonces, pero sí recuerdo que el escritor José María Arguedas, en su novela El Sexto precisamente, cuenta que, aunque él estaba hablando del año 1937, cuando estuvo preso ahí, era un lugar lóbrego, francamente
pobre, que carecía de cualquier comodidad mínima que un ser humano pudiera exigir o tener en vida. El penal estaba construido para 300 personas y el día del motín había más de 1.200 reclusos, o sea, había un hacinamiento total. El penal tenía 3 pisos. En los 3 pisos se pueden ver en la foto de testimonio gráfico de la época que los reclusos francamente vivían pegaditos, o cuando salían al patio pues pegaditos unos a otros. Y bueno, de acuerdo a lo que la versión de Arguedas y de otras personas que estuvieron presas ahí, el lugar pues era pestilente, falta de servicios higiénicos, falta de agua, falta de higiene personal de todos los reclusos. Era un lugar que francamente que nadie quisiera estar ahí, o hubiera querido estar ahí, donde la vida pues parece que no valía nada, ¿no? ¿Cómo se enteró usted del motín? Y yo estaba, recuerdo que yo estaba en la redacción de Caretas, pero como teníamos el televisor prendido todo el día, de repente todos los canales comenzamos a transmitir las imágenes y dijimos, oye, mira lo que está pasando. Los otros diarios, los diarios sí se enteraron más rápido porque en cada oficina de redacción de la sección policiales de los diarios de ese entonces, que yo recuerdo, Correo, La Crónica, El Comercio, Expreso, tenían un aparato detector de las señales de las comunicaciones radiales que entre los policías y los bomberos. Entonces ellos se enteraron rápidamente, también en los canales de televisión, ¿no? El 2, 4, 5, 9, tenían este aparatito que detectaba. Eso permitía que incluso que los periodistas llegaran a una situación de emergencia, cuando se daba una alarma, que llegaran antes que la misma policía o que los mismos bomberos. Nosotros nos enteramos a través de la televisión. Fue de ahí que empezamos a seguir las incidencias y algunos, como el que habla, fuimos al lugar y desde la calle pues observábamos todo, ¿no? ¿Qué papel desempeñó la televisión en esa oportunidad? Mira, de acuerdo a los comentarios que se hicieron después, incluso rememorando la tragedia de esto de hace tanto, más de 30 años, por primera vez la televisión, creo, quizás en el mundo, transmitía en directo el motín de delincuentes en un penal. Y esto hasta cierto punto resultó algo contraproducente, porque los delincuentes, al enterarse por la televisión que tenían también al interior del penal, se conmocionaron y se felicitaban, mire, estamos en la televisión. Y esto resultó contraproducente porque los envalentonó y les dio la oportunidad de hacerse famosos. Y bien es sabido que muchos delincuentes lo que buscan, cometen algunos delitos, matanzas, lo que sea, con tal de aparecer en televisión o aparecer en la primera página de un diario. Hagan lo que hagan. Y lo vemos ahorita actualmente con la famosa televisión basura, que nadie, una mujer lamentablemente no se resiste a decir que está con 50 hombres, o un hombre declarar que es cornudo con tal de aparecer en la televisión. Eso fue la parte negativa de la televisión en ese entonces. Muy criticable, pero algunos lo ponen como un hito histórico de la televisión peruana, con lo cual no estoy de acuerdo. ¿Qué pasó después con ese penal? Mira, lo único positivo que se puede rescatar de esto es que ese penal estaba en el centro de Lima, como antes también el Panóptico, que hoy ocupa el Hotel Sheraton en el centro de Lima, frente al Palacio de Justicia. Además, este penal estaba al costado, o no al costado, sino vecino al Colegio Guadalupe, glorioso colegio. Entonces, a raíz de estos acontecimientos tan sangrientos, se aprovechó la oportunidad para clausurar ese local. Y efectivamente, al año, a los 2 años, bueno, en principio que nunca reabrió sus puertas y todos los presos fueron trasladados a otros penales del país.
hacinando otros penales, ¿no? Lo que ocurre hasta ahora. Y actualmente lo que era la entrada al Sexto en la avenida Bolivia, ahora ahí funciona la Dirección General de Tránsito, la Central de Tránsito de Lima. Aparte de lo que eran sus pabellones, han sido transformados en las celdas que hay en la comisaría que está en la cuadra 13, creo, de la avenida Alfonso Ugarte. Y en la parte posterior de que era el penal, o sea, en la avenida España, hoy funciona ahí la prefectura de Lima y la sede de, creo que de la sede principal de la Policía Nacional de Perú. Y hasta ahora funciona así, ya no, gracias a Dios no se ha vuelto a suscitar un incidente de esta naturaleza en el penal de Lima. Y esperamos que nunca más vuelva a ocurrir algo como en esa oportunidad.